Entonces vamos a comenzar con la unidad número 5, que es la resistencia a enfermedades y plagas. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar al tema específicamente. En la práctica, los cultivos raramente alcanzan los rendimientos esperados, ¿sí? Lo mismo ocurre con la calidad del producto que se cosecha. Es decir, que el potencial genético del cultivo casi nunca es alcanzado en su totalidad, ¿sí? Debido a que existen factores responsables de estas pérdidas, tanto en cantidad y en calidad. Y estos factores son los que se denominan factores de estrés. Entonces, estos factores de estrés en la planta podemos clasificarlos en los tipos de estrés de tipo abiótico, ¿sí? Sequía, temperaturas extremas, es decir, que son los factores sin vida en la naturaleza. Fertilidad insuficiente del suelo, ¿sí? Es decir, son las condiciones climáticas y edáficas, o sea, estrés abiótico, que producen en la planta un estrés abiótico. Y luego tenemos los factores bióticos de estrés, que estos sí tienen su origen en la naturaleza viva, es decir, son las malezas, las enfermedades y las plagas. En los ecosistemas naturales, las plantas son la base de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque las plantas son las transformadoras, ¿sí?, de materia inorgánica simple en materia orgánica. Entonces, los organismos, muchos de estos organismos dependen directa o indirectamente de las plantas como fuente de nutrición. Y esta es entonces la razón principal de por qué las plantas, incluyendo a los cultivos de interés, son la principal fuente de nutrición de una amplia diversidad de organismos. Entonces, en los sistemas de producción agrícola, estos organismos que consumen las plantas las afectan a la producción en cantidad y calidad. Entonces, el objetivo principal que se nos presenta es justamente ver cuáles son las posibilidades que existen y cuáles son los problemas que tiene el mejoramiento de cultivos y que están relacionados con la resistencia a patógenos y a plagas. Tenemos que distinguir cuáles son las diferentes categorías de estos factores bióticos de estrés, ¿sí? Tenemos que estudiar entonces los diferentes tipos de defensa que ya poseen las plantas y focalizar el mejoramiento a la resistencia. Es decir, cómo mejorar genéticamente el nivel de defensa de la planta contra estos patógenos y plagas. Acá hay que aclarar que nosotros, si bien habíamos dicho que dentro del estrés, de los factores de estrés, teníamos todo lo que es estrés abiótico y que se pueden existen métodos de mejoramiento para obtener justamente variedades resistentes, ya sea a la sequía o tolerantes a la salinidad. Nosotros en este capítulo nos vamos a ocupar del mejoramiento a lo que es plagas y enfermedades, es decir, a factores bióticos, no a factores abióticos. Entonces, al control genético de plagas y enfermedades, que se basa en la utilización de cultivares resistentes, es el método más eficaz y económico debido a que suprime o disminuye la aplicación de productos químicos durante el crecimiento o durante el desarrollo del cultivo. Esto quiere decir que aminora la contaminación de las cosechas, es decir, del medio ambiente y los riesgos que se producen evidentemente para la salud. Y además
tiene un importante factor económico, ya que al utilizar cultivares resistentes, reducimos los costos de producción, tornando a los cultivos competitivos y sostenibles. ¿Mm? Entonces, decimos que la resistencia varietal es considerada como el mejor método de control de plagas y enfermedades. Es un método ecológico, limpio y natural, porque reduce la dependencia del uso de productos sintéticos, es durable, es más económica, es fácil de utilizar por parte de los agricultores y además es compatible con otros métodos de control. Vale decir, y es importante acá resaltar, que el valor económico que tienen las variedades resistentes es muy grande, porque representa a nivel mundial, imagínense, el ahorro de muchos millones de dólares por el hecho de disminuir o directamente en algunos casos no usar productos químicos, ¿sí? Es decir, que tiene un fuerte componente económico el uso de variedades resistentes. Entonces, en una primera definición de resistencia, diríamos que es la habilidad de la planta para evitar pérdidas en términos de cantidad y calidad de producto, debido al daño ocasionado por la enfermedad y o plaga. El uso de cultivares resistentes, entonces, es un método preferencial de control de enfermedades. Pueden coexistir hospedante y patógeno y es una medida ideal del control de enfermedades, siendo la más sustentable tanto económica como ecológicamente. Ahora bien, la mejora por resistencia, ¿sí?, hay que considerarlas dentro de lo que es el contexto de control integrado, es decir, no una medida aislada, ¿sí?, sino que está dentro de lo que es el control integrado de plagas y enfermedades. Hay medidas que tienen estrategias de control a nivel regional, también se pueden sumar un control o necesitar algún tipo de control terapéutico, un control biológico y obviamente con prácticas culturales apropiadas. Y ahí en todo este control integrado entra el uso de los cultivares resistentes. Bueno, veamos una clasificación de los agentes causales de estas plagas o de estas enfermedades. Por un lado tenemos la clasificación taxonómica, ¿sí?, de estos agentes causales, cómo se lo denomina a este enemigo natural y cuál es el efecto que produce en la planta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de viroides, virus, fitoplasmas, bacterias o micetes hongos, es decir, microorganismos, estamos hablando que este enemigo natural se lo denomina patógenos. Estos patógenos viven en el interior de la planta y el efecto que producen es denominado enfermedad o infección. Es decir, que estos patógenos producen las enfermedades o las infecciones en las plantas. Pero también pueden haber a un agente causal de estas enfermedades, de este estrés, plantas superiores, o sea que serían las malezas, nemátodos, ¿sí? También, y estos se denominan parásitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque succionan los fluidos de las plantas. Y el efecto en la planta se denomina infestación, el daño que produce. Y luego tenemos otros organismos que serían agentes causales, que son ratones, insectos, caracoles, babosas y vertebrados, los que se denominan herbívoros, ¿sí? ¿Y qué hacen estos agentes? Consumen los tejidos vegetales.
es decir, que producen en la planta un daño por corte. Entonces, en una planta sobre la cual un parásito o un patógeno se alimenta satisfactoriamente, se llama planta hospedante, es decir, esta planta sobre la que actúan o se desarrollan estos patógenos es la planta hospedante. Y esta planta le provee los nutrientes y también en el lugar para vivir. Bueno, tenemos aquí el complejo causal de la enfermedad que obviamente ya lo deben haber ustedes estudiado, ¿sí? Entonces, tenemos que estar representado por un triángulo equilátero, es decir, que cada uno de estos tres componentes actúan en la misma proporción, digamos, ¿sí? En donde tenemos, por una parte, el hospedante, que es el que acabamos de decir, es la planta, que es la planta atacada, ¿sí? El agente patógeno, que es el que produce el daño a la planta, al hospedante, y ambos en un ambiente, ¿sí? Entonces, en el complejo causal de la enfermedad, tenemos que está integrado por estos tres componentes. Entonces, tenemos nosotros que para que se desarrolle la enfermedad, ¿qué se tiene que dar? Bueno, en primer lugar, la planta debe ser susceptible. A su vez, el patógeno tendrá que ser virulento, es decir, capaz de producir ese daño. Pero se tiene que dar todo en un contexto de condiciones ambientales favorables para que se desarrolle esta enfermedad. Cuando se dan estos tres componentes, ¿sí? Y perduran en el tiempo, es decir, se prolongan en el tiempo, decimos que va a tener lugar el desarrollo de la epifitia o de la enfermedad. Bueno, ¿cómo se describe el perfil sanitario de un cultivar? Este perfil sanitario va a depender de, o va a estar en función de un componente genético propio de la planta, del cultivar, ¿sí? Un componente genético de la población patógena. Existe un componente macroambiental, es decir, que el nivel ambiental tenemos un nivel macro, que sería una región, regional o una determinada localidad. Luego hay un componente microambiental que ya hace al componente íntimo entre patógeno-planta y la expresión de las particulares relaciones que hay entre el hospedante y el patógeno, donde en un área determinada y en un año determinado. Es decir, que estos son los componentes que me van a definir el perfil sanitario de un cultivar. Bueno, entonces, las plantas tienen una defensa natural contra los patógenos y contra los parásitos. Nosotros vamos a agrupar estas estrategias de defensa en tres categorías, ¿sí? La evitación, la resistencia y la tolerancia. Pero existe también un término que es posterior, que es más reciente, que definido por Cubero, que él habla de escape, como otra defensa con la que cuentan las plantas, ¿sí?, contra estos patógenos. Ahora bien, para la agricultura, y en base a lo que acabamos de decir anteriormente, la estrategia más importante es justamente la resistencia. ¿Qué es el escape? Bueno, el escape es un término, sí, que es el que utiliza, es el que incorpora, como una estrategia, incorpora Cubero. Es un término usado para indicar que las plantas no son infectadas o son menos infectadas, pero debido a una cuestión del azar. Es decir, que el escape es un factor importante cuando hay una muy baja densidad de inóculo
o cuando las condiciones ambientales heterogéneas causan condiciones locales inadecuadas para que el agresor pueda infectar a estas plantas, ¿sí? Entonces, el escape, en contraste con la evitación, no es causado por determinación genética o por propiedades de las plantas, sino que interviene el manejo del cultivo. ¿Mm? Ahora vemos qué es entonces el escape. Hemos dicho entonces que para que ocurra una infección, se tienen que dar al mismo tiempo esos fenómenos, los tres fenómenos. Que el huésped sea susceptible, que el patógeno sea virulento y que el ambiente sea favorable para que se desarrolle este complejo. La no coincidencia entre estos factores es igual a que no va a haber enfermedad, ¿sí? Entonces, estos tres factores necesarios para el desarrollo de la enfermedad, si no coinciden o no interactúan en el momento oportuno o no tienen la duración suficiente, no va a desarrollar, no va a producir un daño, no va a desarrollar la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa entonces en el escape? En el escape hay una no coincidencia de los ciclos entre el huésped y el patógeno, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, el ciclo del patógeno representado en color amarillo, ustedes lo tienen a la izquierda, no coincide, o sea, crece y se desarrolla en un ciclo distinto al ciclo del hospedante, ¿sí? Entonces, no hay coincidencia. Entonces, por eso se dice que el hospedante escapa al ataque, escapa a la enfermedad. Pero esta estrategia por parte de defensa por parte no es de carácter hereditario, es decir, no es propio de la planta, ¿sí? Sino que es cuestión de manejo, ¿sí? Es decir, nosotros estudiando, sabiendo, conociendo el ciclo del patógeno, vamos a saber cuándo vamos o qué tipo de variedades vamos a usar, quizás un ciclo más tardío o un ciclo más temprano, ¿sí? Para escapar a este patógeno. Entonces, en el escape hay ausencia de contacto por factores ajenos a ellos, ¿sí? Es una cuestión de manejo. Ahora sí entramos a estrategias propias de defensa de la planta. Y tenemos que la primera es la evitación. La evitación también es llamada anticenosis, ¿sí? O no preferencia. En la evitación, ¿qué es lo que sucede? Las plantas no compatibilizan con el insecto, ¿sí? Porque vamos a ver que la evitación está dirigida fundamentalmente a insectos, ¿sí? Evitando entonces que la utilice ya sea para la oviposición, para el alimento o para refugio. Entonces, este mecanismo afecta en forma adversa el comportamiento del insecto. Entonces, no le permite parasitar a ciertos genotipos de sus hospedantes. Entonces, en la evitación, ¿qué es lo que sucede? En la evitación se reduce la oportunidad de contacto entre el hospedante o planta alimento y el potencial agresor. ¿Es resultado de qué? De la morfología particular que tiene esa planta, o del estado fenológico, o puede en algunos casos ser del olor de la planta, de distintos componentes que la hacen repeler, hacen evitar, ¿sí? A la planta que ese agresor ataque a la planta hospedante, potencialmente hospedante. Entonces, el mecanismo de evitación actúa antes de establecerse el contacto íntimo, es decir, no hay contacto entre el hospedante y el parásito. Y se cita especialmente, es efectivo contra animales parásitos y contra herbívoros. ¿Sí? Entonces tenemos acá que la evitación
anticenosis o no preferencia, como ejemplo, dijimos que dependía de la morfología de la planta principalmente. Bueno, también puede ser que el mimetismo, ¿sí? Ciertas plantas utilizan el mimetismo, u otros después atributos físicos como pelos glandulares, espinas, aguijones, repelentes que pueden tener algunas plantas, es decir, que evitan, no hay contacto. Estas características de la planta, morfológicas de la planta, hace que no haya un contacto, evitan, por ejemplo, la oviposición o la postura de huevos por parte del patógeno o que se alimenten. Sí, esa es la evitación y dirigida especialmente, como hemos visto, a insectos o animales parásitos. Bien. La otra estrategia de defensa que tienen las plantas es la tolerancia. ¿Cómo definimos tolerancia? Es la capacidad de la planta de restringir la cantidad de daño o síntomas por cantidad de unidades de parásitos presentes. Es decir, reduce la cantidad de daño o síntomas. Entonces, la tolerancia no involucra una limitación al contacto con el parásito, es decir, hay contacto con el parásito. No involucra tampoco el crecimiento del parásito, ni la reproducción del parásito, luego de que hay su establecimiento. ¿Y por qué recalcamos esto? Porque esta forma de actuar en la tolerancia es justamente la que la diferencia de la resistencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en la tolerancia, la presencia del parásito en la planta lleva a disminuir el daño, expresado como reducción de rendimiento, ¿sí? O conduce a tener síntomas más suaves que una planta sensible, es decir, una planta tolerante tiene mucho menos síntomas o son más suaves que una planta sensible. ¿Mm? Entonces, acá vamos a definir el antónimo de tolerancia como la sensibilidad. Es decir, que la sensibilidad es el daño o es la expresión del síntoma relativamente mayor por unidad de parásito, ¿sí? O sea que la tolerancia y la sensibilidad son medidos por la determinación de la cantidad de daño. ¿Cómo medimos? Lo medimos por la cantidad de daño por cantidad de unidad de parásito, ¿sí? Es decir, cantidad de daño y cantidad de parásito presente. Entonces, el valor más bajo en esto, cuando se da el menor más bajo de daño por cantidad de parásito, hace que esta planta sea tolerante. Cuanto más daño tiene, es menos tolerante o es más sensible, ¿sí? Es decir que en la tolerancia tenemos que son los mecanismos por los cuales las plantas reducen el grado o extensión del daño por unidad de parásito. Reducen el daño que ocasiona, pero no reducen los niveles de infección. Es decir, que no interfieren con el crecimiento ni con el desarrollo del patógeno. Ese punto es lo que lo hace diferente a la tolerancia de la resistencia. El punto clave. En la tolerancia no hay interferencia por parte de la planta o del hospedante al crecimiento ni al desarrollo del patógeno. La planta tolerante lo que hace es reducir el grado o extensión de daño por unidad de parásito presente. No interfiere con el parásito, ¿sí? Con el crecimiento del parásito. Entonces, los cultivos que son tolerantes pueden dar buenas cosechas a pesar de estar infectados, ¿sí? O sea que un cultivo tolerante
da buenas cosechas, puede dar buenas cosechas. Este tipo de plantas, obviamente, al ser tolerantes, no son destruidas por los patógenos. Entonces, la tolerancia, repetimos, es la capacidad de una planta hospedante para restringir los síntomas o los efectos dañinos de la infección, pero sin restringir la cantidad de infección. Es decir, que una planta es tolerante cuando el daño sufrido es poco en términos de reducción de rendimiento. Es decir, tiene poca reducción de rendimiento. Y ahora sí pasamos entonces a definir lo que es la resistencia, ¿sí? En la resistencia decimos que ya es la capacidad de la planta de reducir el crecimiento y o el desarrollo del parásito después de que se ha iniciado o establecido el contacto, ¿sí? Ese es el punto clave de diferencia con tolerancia. La resistencia reduce el ataque, o sea, la planta se defiende reduciendo el crecimiento o el desarrollo del parásito, ¿sí? A la resistencia la medimos por comparación de la cantidad de patógenos o parásitos presentes en la planta o en partes de la planta con respecto a la cantidad en una planta que es susceptible. ¿Sí? La tenemos que comparar para poder cuantificar o medir. Los mecanismos de resistencia operan inicialmente contra insectos, herbívoros, parásitos y patógenos. ¿Sí? Mientras que para herbívoros vertebrados, ya que los herbívoros vertebrados no establecen una relación íntima con la planta, entonces en ese caso no hablamos de resistencia, ¿sí? La resistencia a plagas, ya sea a áfidos, a los minadores de la hoja, a ácaros, etcétera, se expresa como una alta mortalidad, es decir, que la resistencia ataca al patógeno, detiene o reduce su crecimiento e inclusive produce la muerte del patógeno. Se expresa entonces con una alta mortalidad o el índice de crecimiento del patógeno de la larva es más bajo, ¿sí? O la reducción de la reproducción de los organismos plagas también se llaman como antibiosis. Es decir, lo que ustedes quizás en fitopatología hablábamos de antibiosis, es lo que nosotros hablamos de resistencia. Es decir, cuando la planta disminuye el ataque del patógeno, o sea, ataca al crecimiento, al desarrollo, a la reproducción, al crecimiento del parásito, ¿sí? Bueno, entonces la resistencia como la capacidad de una planta para reducir o detener el crecimiento, el desarrollo y reproducción del enemigo natural después del establecimiento, es decir, del contacto íntimo entre el patógeno y la planta, puede tener un carácter fisiológico o mecánico, o puedo tener una resistencia del tipo activa o pasiva, o la resistencia también podemos decir que es completa o incompleta. E inclusive se dan interacciones entre estas clasificaciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver los ejemplos. Lo importante aquí es saber que en la resistencia existen mecanismos simultáneos de invasión por parte del patógeno y de defensa por parte de la planta o del hospedante. Es decir que hay síntomas de enfermedad, pero el hospedante se defiende con mayor éxito cuanto mejores sean los sistemas de resistencia que posea. Bien, entonces, de acuerdo al tipo de reacción, podemos clasificar a la resistencia en pasiva o en activa.
¿Qué significa que la resistencia sea pasiva? Quiere decir que esta resistencia existe ya antes de que se produzca el ataque, ya pertenece es un mecanismo de resistencia que pertenece al hospedante, ¿sí? Están presentes en el hospedante independientemente de la presencia o ausencia del patógeno. Como un caso de resistencia también tiene que ver con la pubescencia, es decir, con la morfología de la planta. Es decir, que la morfología es un caso de reacción pasiva, está presente, impide, la planta tiene esa característica independientemente de la presencia o ausencia del patógeno. Pero la resistencia es activa cuando justamente se pone en acción o en actividad, se activa con el ataque del patógeno, es decir, cuando el patógeno trata de establecer esa relación parasítica, ¿sí? O parásita. En este caso, cuando el patógeno se establece ese contacto íntimo, ahí activa los mecanismos de defensa de la planta, como ser, por ejemplo, la planta reacciona para defenderse haciendo deposición de gomas, creando capas cicatriciales, ¿sí? Etcétera. Es decir, es un mecanismo, una reacción que se activa luego del ataque producido por el patógeno. Ahora, podemos decir que la resistencia también tiene una naturaleza, según la naturaleza puede ser estructural o bioquímica. Estructural significa que pertenece al cuerpo del hospedante, ¿sí? Es decir, la presencia de cutina, el control o apertura del estómago, es decir, es resistente, le da una resistencia al tipo estructural, ¿sí? Y la naturaleza bioquímica significa que la planta va a comenzar a producir sustancias antes del ataque, puede ser, o se forman después del ataque del patógeno, como es el caso de la cebolla, que tiene compuestos químicos como los fenoles, que son repelentes al ataque de insectos, por ejemplo, también proteínas de efectos antibióticos, ¿sí? Es decir, que en la resistencia se da un cúmulo de situaciones, ¿sí? Hay resistencias activas, pasivas, estructurales, bioquímicas, y se dan varias interacciones entre estas mismas también, ¿sí? Bueno, entonces, estas dos estrategias de defensa más importantes, ¿sí? Que tenemos en las plantas son la resistencia y la tolerancia. En la resistencia que repetimos, que es la capacidad que tiene la planta para reducir o detener el crecimiento, desarrollo y reproducción de ese enemigo natural, luego de que se estableció el contacto íntimo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos para cuantificar esta resistencia, para medirla, para estimar o para hacer comparaciones, tenemos que ver la cantidad de organismos patogénicos. O sea, medimos o estimamos la cantidad de ese organismo patogénico. Así medimos la resistencia. Mientras que en la tolerancia, que era la capacidad de la planta hospedante para restringir los síntomas o los efectos dañinos de la infección, pero sin restringir al patógeno o la infección, lo que medimos, estimamos o comparamos es el efecto de ese organismo patogénico por unidad de superficie en el hospedante, ¿sí? Ahí queda claro la diferencia fundamental entre resistencia y tolerancia. En la primera medimos la cantidad del organismo patógeno, mientras que en la tolerancia medimos el daño o el efecto que ha producido este organismo patógeno. Bueno, y acá tenemos un gráfico para observar esta relación hospedante-patógeno. Nosotros tenemos acá en las ordenadas el porcentaje en la reducción de rendimiento de ese cultivo, ¿sí? Y medimos los valores de cantidad de enfermedad o patógeno en las abscisas.
¿qué vemos? Cuando nosotros decimos que una planta es resistente, vamos a tener justamente que se da en la curva, en el lado izquierdo y más bajo. ¿Por qué? Porque es donde tenemos la menor reducción de porcentaje de rendimiento, o medido en porcentaje, la reducción de rendimiento, y a su vez tenemos muy poca cantidad de enfermedad o patógeno. En el otro extremo, y lo antagónico a resistencia, es la susceptibilidad. Es decir, un hospedante susceptible cuando obviamente tiene un alto porcentaje de reducción de rendimiento y a su vez tiene alta cantidad de enfermedad o de patógeno. Y luego tenemos en puntos, ¿sí?, individuos, decimos tolerantes, que son aquellos en lo que ustedes observan que tenemos. Si bien hay mayor cantidad o gran cantidad de enfermedad o patógeno, ¿sí?, entre 30%, 50%, pero el nivel en cuanto a rendimiento, a reducción de rendimiento, son bajos, ¿sí? Por eso es que decíamos que una planta es tolerante cuando podía tener rendimientos adecuados, digamos. La reducción de rendimiento era menor, era baja, ¿sí? Podía dar buenos rendimientos una planta tolerante. Y dijimos, a pesar, vuelvo a repetir, de gran cantidad de patógenos presentes. Mientras que lo opuesto a tolerante, que es lo que tenemos arriba, es la sensibilidad o la planta sensible. Es decir, tiene alta cantidad también de patógeno, ¿sí?, que puede estar en los mismos porcentajes de patógeno que la planta tolerante, pero tiene gran reducción de rendimiento, altos valores de reducción de rendimiento. Por ejemplo, del 50 al 70% de pérdida de rendimiento, comparado con una tolerante que tiene niveles bajos, ¿sí?, de 20, entre 20 y 30% de reducción de rendimiento, ¿sí? Es un gráfico muy sencillo para explicar lo que es una planta resistente, una planta susceptible, una planta tolerante, una planta sensible, en lo que es la relación hospedante-patógeno. Bueno, ahora vamos a ver, para terminar en esta primera parte, dos casos especiales, ¿sí?, de resistencia. Uno es la hipersensibilidad, que es una reacción por parte de la planta en la cual la planta, para defenderse, necrosa las células alrededor del lugar de penetración del patógeno. De esta manera reduce el crecimiento del patógeno o lo limita, o inclusive el patógeno puede llegar a morir porque se queda sin fuente de alimentación. Ahora vamos a ver el ejemplo. Esta hipersensibilidad es un mecanismo de defensa activo y aunque miren lo ilógico, hipersensibilidad significa supersensibilidad, alta sensibilidad, pero como resultado da una resistencia por hipersensibilidad. La planta reacciona rápidamente, ante la presencia del ataque, reacciona rápidamente y ataca el lugar de penetración del patógeno y la deja sin alimento. Por lo general, estos casos de hipersensibilidad son de herencia sencilla, monogénica, o intervienen pocos genes en su determinación. Se conocen casos de hipersensibilidad frente a hongos, a omicetes, a bacterias, virus, nematos y algunos ejemplos de insectos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿qué vemos?
tenemos en el primer caso, ¿sí? Que es A y B, que espero que alcancen a ver, que sería la primer columna, ¿sí? Del lado izquierdo. En cebada, ejemplos de roya de cebada, Buxinia ordei, en donde tenemos en el A, que es la de arriba, la fila de arriba, son hipersensibles, es decir, da una respuesta de resistencia por hipersensibilidad. Entonces, esto vamos a ver que se observan pequeños puntos que justamente donde fue el lugar de ataque, la planta reacciona necrosando ese lugar de penetración. Y abajo tenemos una planta susceptible, ¿m? En donde vemos alto contenido de patógeno y daño producido en este caso, por este hongo. En el medio tenemos en lechuga un mildio, un hongo, el hongo algodonoso que se llama Bremia lactuscae, ¿sí? En donde también tenemos una respuesta de hipersensibilidad arriba y abajo el caso cuando la planta es susceptible. Y en papa, en hojas de papa para el tizón tardío, que también es un hongo, la Phytophthora infestans, el caso de una respuesta de resistencia hipersensible arriba, ¿sí? Y de sensibilidad o de susceptibilidad abajo. Entonces, veamos aquí, ¿cómo actúa esta hipersensibilidad en una manera sencilla de mostrarle, ¿sí? Entonces, esta es una hipersensibilidad, es posautorial, es decir, cuando el patógeno, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá en rojo, ¿sí? Este sería el patógeno, el hongo, la esporita del hongo que quiere, comienza a desarrollar su autorio, comienza a penetrar sobre la superficie de la planta. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Ustedes ven la planta como una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Necrosa todo el tejido alrededor de de este desarrollo de la infección del patógeno, es decir, lo deja sin alimento. Entonces, es un daño. La necrosis se manifiesta como pequeñas puntuaciones, ¿sí? En la planta, pequeños puntos que son justamente producto de la necrosis para dejar sin alimento al patógeno. Es entonces una reacción de resistencia por hipersensibilidad, ¿m? Que puede manifestarse temprano o tarde en el proceso de infección. Pero ante el ataque del patógeno, ante el contacto íntimo del patógeno con la planta reacciona y necrosa esos puntos de penetración. Y un segundo caso especial de resistencia es la inmunidad. La inmunidad es la máxima expresión de resistencia, ¿sí? Es una resistencia activa y es a un nivel muy temprano en el proceso de infección, ¿sí? Es decir, que es una respuesta también hipersensible muy rápida y está confinada a unas muy pocas células, a una o muy pocas células vegetales de la planta. Es decir, que la diferencia con la hipersensibilidad es que en este caso, en la inmunidad, no puede observarse ningún efecto macroscópicamente. Es decir, que la planta que es inmune carece de síntomas, carece de daño. La inmunidad es un estado absoluto en la planta, es decir, la planta es inmune o es susceptible, o no lo es un estado absoluto. ¿Mm? Y para más o menos entender, tenemos acá, en el caso de caña de azúcar, para observar la roya Puccinia melanocéfala, donde nosotros primero ver que tenemos en esta enfermedad, tenemos todo un gradiente, ¿sí? De daño, de ataque, ¿sí? Por parte de este patógeno, del hongo. En donde el grado 1, que es lo que tenemos a la izquierda, tenemos una hoja
totalmente sana, ¿sí? Es una planta, es en este caso la planta que presente esta hoja, es decir, es una planta inmune. No hay daño, ¿sí? No se observa daño macroscópicamente, por más que el patógeno está presente, no hay daño, ¿sí? Luego tenemos en un grado 2 que hablamos de una resistencia, en donde sí ya se pueden observar, ¿sí? Que sería en el caso de la hoja en segundo lugar, ¿sí? Ya va a incluir algunos síntomas necróticos, pero afecta hasta un 5% del área foliar en la planta. Luego tenemos una resistencia intermedia o medianamente resistencia, en donde ya se van observando más manchas cloróticas o necróticas, se observan ya las pústulas, es decir, ya se puede observar al patógeno mismo, ¿sí? Y afectan a un 15% del área foliar. Y así llegamos hasta el otro extremo en donde ya tenemos que en esta planta el ataque es muy grande, es decir, ya no solo hay manchas cloróticas, necróticas, pústula en todas las hojas, sino que ya afectan, y en este caso no solo el 30%, sino que casi el 80 o 90%, ¿sí? Y produce un amarillamiento general en las hojas, es decir, que acá tenemos una altamente susceptible, ¿sí? Entonces, estas escalas, que en este caso tenemos para caña de azúcar, se hace en base a un estudio que se hace del patógeno en un cultivo específico,